Bueno, muy complacido, Juan Carlos, de tenerte en esta entrevista para la revista Visionaria. Y bueno, muy contento de un tema que quizás no hemos cubierto anteriormente, pero que estoy seguro va a ser muy interesante para todos los que nos escuchan. Estoy con Juan Carlos Ballesta, quien creó una plataforma musical llamada La Dosis, de la cual ahora nos comentará. Pero con Juan Carlos vamos a explorar una faceta de la mujer que quizás lo hemos explorado poco, y es la mujer en la música a través de los años, las pioneras de las músicas, las mujeres que fueron el cambio. Entonces, bueno, bienvenido Juan Carlos, qué gusto tenerte con nosotros hoy. Muy complacido y agradecido, Luis Vicente, por esta invitación para hablar de un tema apasionante que da para mucho, ¿no? Y como todo lo relacionado con la mujer, ha sido una evolución en el tiempo, o sea, de épocas en las cuales la mujer era simplemente un florero, un jarrón chino, como le queramos llamar, al presente, bueno, hay de verdad un abismo increíble que poco a poco ha ido superándose y hoy en día ya podemos decir que la mujer compite de tú a tú con el hombre, al menos en el aspecto meramente musical. Quizá en lo que todavía la mujer tiene recorrido es en los aspectos técnicos, en todo lo que hay detrás de un disco, ¿no? De una grabación, de una canción. Es decir, ahí todavía la mujer tiene recorrido por hacer, pero creo que ha avanzado muchísimo desde los tiempos en los cuales tenía mujeres con talento increíble, pero que eran totalmente borradas del mapa por los hombres. Podemos puedo empezar, podríamos empezar muy en la antigüedad, pero yo creo que un buen momento para empezar a mencionar a alguna mujer muy relevante en música, pero que sin embargo fue apartada y que no todo el mundo lo sabe, es el caso de una mujer llamada María Ana Falburga Ignacia Mozart, es decir, la hermana de Mozart, Sí. quien era una mujer talentosísima, pero que fue apartada porque tenía un hermano también muy talentoso y bueno, era un mundo de hombres. O Sí. sea, estamos hablando del siglo XVIII. Entonces, ese es un buen ejemplo porque Mozart es uno de los compositores más conocidos y reconocidos, que murió muy joven y sin embargo su hermana, que era tan buena como él, nadie la conoce. Sí. Y pasó con muchos otros, por ejemplo, la hermana del famoso compositor también, pianista Félix Mendelssohn, eh, Fanny Mendelssohn, también era una gran músico o música, y sin embargo también fue borrada. O Alma Mahler, Ajá. que era la esposa de Gustav Mahler y nada, o sea, fue retirada, prácticamente era como algo que iba implícito. Si tú eras mujer y tenías talento, pero en tu familia había alguien que era hombre y que también tenía talento, bueno, tú no podías competir, no podías correr esa carrera. Entonces, hay muchísimos casos así. Quizás hay En un un caso caso, que perdón que te interrumpa, en un caso como ese donde fueron músicos, por supuesto hoy se reconoce como grandes músicos de aquella época, ellas nunca hicieron nada, ellas nunca, en el caso de la hermana de Mozart que murió tan joven como tú nos decías, nunca lograron componer, tocar, sí, tener algo sí, importante. sí, 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 compusieron. De hecho, hay composiciones de la hermana de Mozart y de Fanny Mendelssohn y de Alma Mahler, pero no trascendieron. O sea, digamos, nunca fueron interpretadas por orquestas, simplemente ellas componían, pero eso Quedaba no, de no un se le lado. daba trascendencia.
pero claro, con el tiempo se supo y se percibió que eran mujeres muy talentosas, que vivieron quizás en un momento en el cual no se les permitía trascender como compositoras o como intérpretes. Entonces, bueno, simplemente quedaron algunas composiciones, eh, porque grabaciones no hay, obviamente, de esa época, pero sí quedaron las composiciones. Un caso muy ejemplarizante, creo yo, que es el de nuestra Teresa Carreño, que fue una mujer, una pianista que rompió moldes, creó paradigmas, y fue adelante, a pesar de ser mujer, en un mundo de hombres. O sea, ella fue siempre invitada a lugares donde todos eran hombres, y ella supo ganarse el respeto y seguir adelante. O sea, y de hecho es reconocida como una de las pioneras de la música, de las mujeres latinoamericanas dentro de la música, que sí pudo hacerse un nombre, ¿no? Y bueno, eso tampoco es tan antiguo. O sea, cuando uno habla de Teresa Carreño, uno piensa que está hablando de siglos atrás, y tampoco es tan atrás. O sea, siglo XIX, principios del siglo XX. O sea, lo cual quiere decir que a la mujer le ha costado mucho tiempo, mucho esfuerzo, poder romper esas barreras de dominación que ha habido durante mucho tiempo en la música, ¿no? Y ya en el siglo XX, ya es el siglo en el cual la mujer finalmente ha podido estar en el lugar que merece, pero no ha sido fácil. O sea, y en algunos géneros musicales ha sido más, digamos, como menos difícil. Iba a decir más fácil, pero realmente el término es menos difícil. O sea, por ejemplo, en el mundo de la música académica, en la ópera, todo el mundo conoce a María Callas, pero bueno, María Callas también tuvo su vida complicada. O Edith Piaf también, la gran cantante francesa, que también tuvo una vida muy difícil. O una serie de cantantes en la música norteamericana que no les fue fácil, pero que el tiempo las ha puesto en su lugar. O sea, por ejemplo, Mahalia Jackson o Sister Rosetta Thorpe, que son mujeres que eran bluesistas, y el blues era considerado la música del diablo. Y ya ser hombre cantando blues era difícil. Imagínate una mujer. Eh, Esas mujeres rompieron moldes. Y, y, y lo mismo en el jazz. O sea, Billie Holiday, Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald. Son mujeres que competían en un mundo de hombres. Y sin embargo, lograron triunfar. Estamos hablando de la primera mitad del siglo XX, Correcto. digamos que es una mitad donde además había problemas raciales que se unían al ser mujer. Quizás algunas mujeres, por ser blancas, tenían quizás un espacio ya ganado a otra que fuera negra. Así que, digamos, el siglo XX ha sido realmente muy importante. Eh, Mujeres ha habido que han roto reglas en diferentes géneros. Por ejemplo, mismo en el mundo latino, Celia Cruz. Sí. Celia Cruz es un caso importantísimo. Ella salió muy joven, cantaba en orquestas en Cuba donde todos eran hombres. Y ella, digamos, lo hizo porque además de ser buena, tuvo la osadía y el empuje de hacerlo. Y bueno, y luego
salirse de Cuba, pues la historia ya la Ya la conocemos, ¿no? cambió, sí. Sí. Eh, pero hay otras quizás menos conocidas que rompieron moldes en ámbitos donde todo se estaba haciendo y todo era nuevo. Por ejemplo, dentro de la música electrónica. O sea, uno cree que mucha gente cree que la música electrónica nació en los años 80 o 90, pero no, la música electrónica tiene su historia previa cuando se estaban inventando y creando las nuevas herramientas en la era analógica, antes de la digital. Por ejemplo, mujeres como Delia Derbyshire, una inglesa que trabajó en el taller de radio de la BBC, rodeada de hombres. Es decir, ella logró entrar a ese ámbito que de por sí estaba ligado con la investigación, con la ciencia, la electrónica, y ella entró ahí, igual que otra inglesa también llamada Daphne Oran. Ellas dos lograron romper ese círculo y además se convirtieron en profesoras, o sea, en docentes, respetadísimas. Hay documentales que se consiguen en YouTube de estas mujeres. O Clara Rockmore, que era una rusa que se fue a Estados Unidos después de la Primera Guerra Mundial. Ella había tenido, digamos, una relación con el inventor de un instrumento llamado el teremín, que es un instrumento que consta de dos antenas y que suena por contacto electromagnético. Es decir, es un instrumento que suena sin tocarlo físicamente. Bueno, ella se convirtió en la gran ejecutora del teremín. El propio inventor, que era un ruso, le construyó equipos a ella, y durante varias décadas Clara Rockmore recorrió Estados Unidos y parte de Europa, eh, ejecutando temas clásicos de Rachmaninoff y un largo etcétera con el teremín. Y hoy en día uno ve a otras mujeres tocando el teremín gracias a que Clara Rockmore durante décadas, lamentablemente hay hay pocas grabaciones en video de ella. Hay, pero ya ella estaba mayor en esa época, pero que sirven para entender lo que hizo esa mujer, ¿no? Entonces, el siglo XX ha sido muy importante. A medida que fue avanzando, las mujeres fueron eh, empoderándose, como pudiéramos utilizar ese término tan común ahora, y ganando espacio, cada vez más espacio. Primero en la música académica, en la música, en el jazz, en la música country también, como Patsy Cline. Y poco a poco, hasta que vino la gran explosión del rock and roll en los años 50, que si bien en esa primera etapa no hubo ninguna rock and rollera, ya en los años 60, con la revolución eh, eh, de los derechos civiles y la revolución sexual, la nueva generación que rompía con la de sus padres y sus abuelos, la mujer finalmente comienza a ser protagonista por méritos propios y sin tener que digamos, eh, hacer demasiadas concesiones. Y es ahí quizá el punto de quiebre, ¿no? Ya las mujeres en la música soul, los grupos de voces femeninas, como las Supremas, las Marvelettes, las de Bandilas, de Shirelles, etcétera, etcétera. O solistas como Aretha Franklin, Nina Simone, que además era una activista política de armas tomar, o Tina Turner. En los años 60 fueron ya el gran boom de la mujer en la música popular, sobre todo. Exacto. Y en el rock, bueno, Janis Joplin, Grace Leak, de Jefferson Airplane. Digamos que ahí pudiéramos ubicar ese gran boom
de la mujer y digamos, todo lo que ha ocurrido después se le debe muchísimo a lo que ocurrió en los años 60 en los diferentes géneros, ¿no? Y fíjate qué interesante, porque todo es como la evolución del mismo, del propio mundo, ¿no? Vamos Sí. viendo ese mundo clásico que evoluciona, viene esa primera década, esas primeras 3 décadas del siglo pasado, fueron por un lado terrible las dos guerras, pero tienen los Roaring Twenties, después tienes la Gran Depresión, pero después tienes ese Ujú. boom que vino después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando tú nos hablas de estas mujeres que son todas extraordinarias, inglesas o americanas, ¿en qué momento eso se traslada a estas otras partes del mundo donde estamos, en España o en América Latina, donde también hubo pioneras importantísimas en distintos géneros? Eh, Sí. en Brasil, sobre todo, que tenemos historias maravillosas. Cuéntanos un poquito ahora de esta parte. Sí, bueno, en Iberoamérica, obviamente la mujer en la música comienza a tener gran protagonismo en los años 50 y 60, en la música popular, em, que va ligado un poco en varios casos también a la explosión del cine, porque por ejemplo Carmen Miranda, aquella cantante que salía siempre con su sombrero lleno con frutas y flores y tal, fue gracias al cine que se hizo famosa. Eh, y cantantes, bueno, ya mencioné a Celia Cruz, pero también hubo otras como La Lupe, que gracias, porque a partir de los años 50 y sobre todo 60, mucho del fenómeno musical va ligado también al fenómeno que se conoce como el mass media, o sea, ligado a la explosión de los medios de comunicación y muy en específico a la televisión. Entonces, la mujer tiene exposición en la televisión y por lo tanto se gana un espacio propio gracias en parte a que ya podía ser vista, no necesariamente en un teatro, que era el único lugar donde antes Al de la llegada de exterior. la televisión podías tú conocer en vivo o en persona a un artista. Y bueno, y no digamos antes que ni siquiera había discos, ¿no? Entonces esa explosión va muy ligada a la televisión y al cine. Entonces, en Brasil, que la música brasileña se expande por el mundo y cantantes como Elis Regina, Gal Costa, María Bethania, en los años 60, trascienden Astrud Gilberto, trascienden ya no ni siquiera solo a Latinoamérica, sino Punto. al mundo. Entonces, en otros países latinoamericanos, en Venezuela, por ejemplo, también en los años 60 se produce un gran boom de la mujer como cantante principal de orquestas, que hasta ese momento no ocurría, de grupos de música pop, incluso de rock también. eh, eh, y en la música, por supuesto, eh, afrocaribeña, el bolero, etcétera. Y entonces en Venezuela, a principios de los años 60, hubo una gran generación de cantantes como Mirla Castellanos, Estelita del Llano, Lila Morillo, eh, Mirta Pérez, muchísimas y se ganaron cada una su espacio. Quizás, digamos, haya habido menos mujeres ligadas con la música académica, pero también las hubo. O sea, pianistas, eh, Fedor Alemán, etcétera, eh, que tuvieron su espacio ganado y conservado a través del tiempo. Y eso pasó en otros países de Latinoamérica. O sea, yo pienso que quizá el caso de Celia Cruz sea el caso más conocido porque Celia desde Nueva York pudo, digamos, proyectarse al Al mundo mundo entero.
con la Fania y con un equipo de músicos que siempre la apoyó. Y Celia Cruz es conocida desde Japón a, no sé, en todas en partes todo del el mundo. mundo. Sí. Sí, entonces, y bueno, y cantantes brasileñas también. Y eso no estaba desligado de lo que estaba ocurriendo quizás en los países que dominaban la industria discográfica y musical en general, que eran Estados Unidos y Gran Bretaña. Sí. Hubo, digamos, una conexión en el tiempo. Ujú. Quiere decir que la mujer en los años, sobre todo los 60, ocupó espacios que desde entonces no ha hecho sino expandir, ganar cada vez más espacios en más géneros musicales y ha tenido una voz propia que hoy en día es sorprendente. Yo estaba, a raíz de que me sugeriste esta entrevista, estuve haciendo algunas investigaciones, sobre todo estadísticas, y hoy se considera que el 30% de los músicos son mujeres. Y el 70%, bueno, sigue siendo hombre, pero eso hace años atrás, en los Hace años 50 años 80, era otro. hace 40, 50 años, el porcentaje era de 90 y tanto. O sea, quiere decir que el avance ha sido Ha sido tremendo, grande. muy Y, grande. y quizás hablando de todos estos temas de evolución, me llama mucho la atención, quizás a muchas personas, que es ese país maravilloso donde tú estás, en España, y por qué de repente hubo ese boom de tantas cantantes extraordinarias españolas que además se dieron a conocer al mundo, ¿no? Sí. Cuéntanos un poquito qué opinas de eso. Bueno, yo pienso que va ligado, a ver, contextualizando, cuando en los años 60 en España surgen una serie de cantantes femeninas muy importantes, una parte de ellas estaba ligada a la cultura popular, digamos, había muchas copleras que cantaban copla, digamos, que es un género muy español y que podía de alguna manera evadir todos los temas de censura de la dictadura que De había la época, entonces. sí. eh, y todas esas cantantes lograron su espacio y también en un momento en que en España solamente había un canal de televisión, que era Televisión Española, tuvieron su espacio ahí y todo el mundo veía televisión. O sea, era quizás la única diversión que había en la España de esa época. Entonces, toda esa generación, algunas cantantes que eran muy jóvenes y que estuvieron ligadas a lo que se llamaba entonces música moderna, o sea, que era la música pop con elementos anglosajones, pero cantada en español, a todas ellas les llamaban las cantantes yeye, o sea, que hacían música yeye, pues. Pero estaban las copleras, o sea, Rocío Jurado, o las cantantes como Maciel, que fueron a Eurovisión, que rompieron también moldes. Y ya luego en los años 70, que fue la época de transición entre el fin de la dictadura y el comienzo de la democracia, bueno, la mujer entra dentro de eh, eh, ese gran destape que hubo en España y las oportunidades que surgieron para que todas esas mujeres que de repente habían tenido poca exposición tuvieran una exposición tremenda. O sea, ahí, por supuesto, cantantes de amplio reconocimiento como Rocío Dúrcal, etcétera. España es un país, además de tradición de cantantes y cantautores, hombres y mujeres, o sea, desde siempre. Y el flamenco, además, que hasta esa época final de la dictadura era como un coto cerrado, también explotó
se Ujú. abrió y comenzaron a salir también no solamente bailadoras, sino cantadoras también. Entonces, el mundo de la canción en español tiene un amplio porcentaje de mujeres, muchas. O sea, quizá la gente, los más jóvenes hoy día conozcan obviamente a los casos más populares de Shakira para abajo, Sí, pero, y a lo mejor no conocen tanto lo que ocurrió de los 80 hacia atrás, pero todo, como decías tú antes, todo es una evolución. O sea, si Madonna en los años 80 era considerada la reina del pop y todavía está ahí, eh, eh, muchas de las que siguieron esa línea le deben mucho a Madonna, Kylie Minogue, Britney Spears, Lady Gaga, aunque todas brillen con su propia luz, claro. todas le deben mucho a lo que hizo Madonna en los 80 sobre todo y parte de los 90, ¿no? Entonces es una línea de evolución, igual que hay cantantes actuales como muy exitosas como Adele, que le deben mucho al soul de Aretha Franklin, Sí. de Nina Simone, etcétera, ¿no? Sin decir que son, que se están copiando, ni mucho menos, sino que es una línea evolutiva en la música donde cada vez hay más mujeres. Cada una tiene Y su originalidad, ¿no? sí, Quizás esa exactamente. estadística sería interesante, esa estadística que dice que el 30% de los músicos en el mundo hoy son mujeres. Sacarlo por Hispanoamérica, quizás nos llama la sorpresa que pueden ser inclusive hasta un poco más, quizás, ¿no? Podría ser. Sí. No sé si hay Llegan esas alguna estadísticas. organización que lleve esa Sí, estadística, sí, pero sería muy interesante conocerla, así es. porque de verdad es un mundo que a mí me contenta muchísimo, porque la mujer tiene una forma diferente, eh, muy distinta a la del hombre al abordar el hecho artístico en general. Tiene su propia sensibilidad, sus propias formas de emoción, más allá de los aspectos técnicos, que a lo mejor ahí quizá no sea tanta la diferencia, pero en el tema emocional, y la música es emoción puramente, la mujer tiene su sello. Entonces, más allá de que una mujer pueda tener una voz, por condiciones biológicas, una voz más de timbres más agudos que la de los hombres, aunque no siempre es así, Sí, pero, pero es interesante las formas en que las mujeres han ido evolucionando y transformando la industria de la música. Hoy en día hay cantantes, o sea, casos que uno dice, bueno, pero esto es increíble. Por ejemplo, Taylor Swift, que ha roto todos los récords de en ese momento que las 10 primeras canciones del Billboard eran de ella, imagínate tú. una cosa increíble. Eso pasó en la época de los Beatles, pero, Sí, o sea, pero es increíble. Además, la cantidad de audiciones, de clics que tienen Spotify, eso es una barbaridad. Y tú dices, ajá, ¿por qué? O sea, entonces tú te pones a escuchar a Taylor Swift y más allá de que te guste o no te guste la música, tú dices, ah, pero es que aquí hay un trabajo, hay producción, hay composición, hay cosas que no son gratuitas. O lo que ocurre con Rosalía, ujú, que es quizás hoy en día la cantante de habla hispana más famosa. más famosa, o por lo menos la que está creciendo más rápido y de manera más bestial, es invitada a festivales en todas partes del mundo, tiene millones de clics en YouTube, en Spotify, en todas las plataformas, Sí. visualizaciones en Instagram, en TikTok, es una cosa increíble. Entonces, claro, a veces uno dice, bueno, pero es que las cosas han cambiado. Antes no Ujú. existían redes sociales y ahora
las mujeres también saben que tienen herramientas a la mano para favorecerse, que antes no existían y que son mucho más democráticas, ¿no? Y que lo pueden aprovechar, tal cual. Y de hecho las aprovechan. Mira, Juan Carlos, cuando te mencionaba que teníamos media hora, yo no pensaba que media hora iba a pasar tan rápido, que increíble cuando el tema es fascinante. Pero Además que me encadené, ¿no? Me no, encadené. pero maravilloso, eso es lo bueno que uno sabe hacer la pregunta, una pregunta y tenemos media hora conversando. Pero mira, yo quería también decir bueno, Juan Carlos y yo estudiamos juntos en el colegio y cada vez que había alguien hablando de música era Juan Carlos y tocando algún instrumento era Juan Carlos. Y vienen los primeros grupos de los amigos que se reunían y estuvo Juan Carlos. Y desde entonces has tenido una vida dedicada a la música. Con tu programa Sí. de radio, con tu revista, tienes toda tu plataforma que se llama La Dosis. Cuéntanos un poquito brevemente de ti. Sí, bueno, yo como sabes también, estuve durante mucho tiempo con mi mente desdoblada en el ámbito humanista y en el ámbito científico, porque yo También soy profesor universitario. ingeniero electrónico y entonces estuve llevando esos dos mundos en paralelo durante mucho tiempo. Hacía radio después de salir de la oficina. Iba a conferencias de música después de salir de la oficina con mi pinta de ejecutivo. Y así estuve muchos años. Entonces hacía y hacía muchas cosas y el tiempo a veces no me llegaba. Sí, Y las circunstancias de Venezuela me empujaron de alguna manera a tomar decisiones que si no, no hubiera tomado. Porque cuando la empresa donde yo trabajaba se fue de Venezuela, yo decidí que tenía que emprender en el ámbito musical. Claro, ámbito musical en el sentido amplio, porque ejerciendo el periodismo, la producción de conciertos, lanzando nuevas bandas, la shows. docencia, como editor. Así que bueno, me metí en ese mundo de cabeza. O sea, eh, ya tenía la experiencia de muchos años haciendo radio, escribiendo para el Nacional, el Universal, etcétera. Pero yo necesitaba tener mi propio medio, porque en los periódicos, a pesar de que me daban libertad, cada vez había menos espacio. Entonces yo dije, no, tengo que tener un medio propio y por eso creé La Dosis, que nació como una revista impresa. Y con el tiempo, bueno, también por el factor país se acabó el papel y para la web directo. Y bueno, y después cuando me vine a España tuve que hacer otras cosas como la migración de audiencia, he estudiado bastante temas de SEO para posicionar el medio en un nuevo país y ampliarlo para audiencias de habla hispana. Entonces, bueno, el aspecto técnico que no se ve mucho, también he estado ahí estudiando bastante y bastante fajado con eso, ¿no? Entonces, bueno, es algo que me apasiona mucho. Claro, el motor de todo es la música. Claro. Que Mi siempre, afán siempre de investigar, de estar siempre buscando y buscando las historias de los grupos, de la música, de los géneros, de los acontecimientos. Y todo ello me ha llevado, bueno, a esta plataforma que, bueno, que me apasiona hacer, ¿no? oye, mira, es increíble. Y además te felicito por todo lo que sigues logrando, lo que sigues empujando. Y cuando pasemos el brief de la información, voy a poner tus redes, voy a poner la página y todo eso. Pero mira, ya antes de cerrar, estamos ya a mitad casi del año 2023, segunda década de este siglo XXI, que ha traído tantas cosas, estos avances en tecnología, en la digitalización. Pero volviendo al tema de la música y el tema de la mujer en la música, ¿hacia dónde ves tú que vaya? ¿La mujer o la música? Las dos mezcladas. Bueno, la mujer, como ya he venido diciendo, a ganar cada vez más espacio.
De hecho, yo no sé si es bueno o es malo, yo simplemente digo que la mujer va a terminar, eh, digamos, en un 50% en prácticamente todo. Ojo, digo que no sé si es bueno o es malo porque muchas veces las cosas tienen que ganarse por mérito, no Sí, simplemente porque hace un siglo la mujer era apartada, que sí, que porque ya lo sabemos, sino que todo hay que ganarlo por mérito. Ahora bien, creo que la mujer ha demostrado mérito suficiente y talento como para definitivamente estar totalmente de tú a tú e incluso superar en ese porcentaje a los hombres. Yo creo que eso va a pasar en algún momento. No sé cuándo, pero va a sí, pasar. Y la música, como también creo haber dicho, ese crecimiento de la mujer va a traer consigo sensibilidades diferentes en el modo de hacer música y por lo tanto en el oyente, en el consumidor también. Eso es así, o sea, eh, pero bueno, yo creo que lo mejor que le puede pasar a la música es que los equipos de trabajo estén compuestos por hombres y por mujeres. O también. sea, eso creo que es lo mejor. O sea, el unir sensibilidades y unir talentos con visiones que son confluyentes, Sí. porque no por ser mujer eres mejor o peor o por ser hombre, sino que una visión y otra se complementan. Entonces yo creo que los equipos de trabajo en donde hay hombres y mujeres más o menos balanceados en porcentaje funcionan muy bien. Funcionan muy bien porque se necesitan todas las visiones posibles. Yo concuerdo contigo que habrán, lamentablemente hay países que están hablando de cuotas, yo no estoy tampoco de acuerdo con una cuota. Yo sí estoy de acuerdo Sí. con la evolución del talento. Creo que la industria de la música es una de estas industrias, así como la del cine, la de los libros, la de la lectura, todas estas donde se demuestra el verdadero talento. La mujer ha venido ocupando Ujú. espacio por lo que es, lo que tú decías, por la Exacto. sensibilidad que trae, por el conocimiento que trae. Un amigo que estuvo aquí recientemente de España, Juan Carlos Cubeiro, está escribiendo un libro precisamente sobre las 5 mejores economistas del mundo son mujeres y las Ujú. 7 mejores primeros ministros presidentes de países que manejaron la crisis del COVID son mujeres. Casualidad, Sí. coincidencia, casualidad, causalidad, como dicen. Fíjate, son evoluciones muy bonitas y en este tema de la Ujú. música, pues creo que Sí. nos ha demostrado con creces no solamente lo que ocurrió, sino hacia dónde va todo, ¿no? Así Pues que sí, bueno, muchas gracias, Luis qué Vicente, de placer verdad, haber siempre a estado la contigo. orden. Estoy seguro que no será la única, porque de verdad que esto es un tema que da para mucho y habrá mucho Siempre a que la orden. conversar. Y bueno, de verdad, qué gran placer. Igual digo, encantado de estar aquí en tu espacio. De verdad, qué gusto. Juan Carlos Ballesta, quienes nos acompaña desde Madrid, y bueno, Vicente García para Visionarios.